En un podcast reciente con Domingo Sánchez hablamos sobre la importancia del core y vimos algunos consejos, ejercicios y equipamientos para mejorarlo. Por recordar conceptos, empezamos hablando de la anatomía del core, que es mucho más que el recto abdominal, donde está el famoso six-pack, e incluye otros músculos importantes como el transverso o esa musculatura profunda, los oblicuos internos y externos, también los erectores de la espalda que le dan fuerza y estabilidad, sin olvidar los pequeños multífidos a lo largo de las vértebras o también el suelo pélvico por debajo y el diafragma por encima a modo de tapa. Y más allá de la anatomía del core, debemos hablar de su función y el objetivo de este vídeo es entrenarlo precisamente para mejorar esa función. Y por ese motivo no recomendamos abusar de hacer cientos y cientos de repeticiones de los ejercicios de abdominales clásicos y proponemos estrategias distintas, empezando por ejercicios básicos en el suelo. Que son de esa antigua visión del trabajo de los abdominales, ya sea el crunch con el curl up, el pull-in de elevar la cadera o los crunch completos, que si bien consiguen reforzar toda la faja abdominal, todos esos músculos abdominales, es cierto que también es una posición de abuso de ese movimiento de flexión. Y ese movimiento de flexión ya lo tenemos estándar de esa vida cotidiana, con lo cual motrizmente o a nivel de patrón postural no sería el más deseado. Además estoy en una situación estable, tumbada en el suelo, eso de hacer 400 abdominales pues no me lleva a nada. Hoy en día tenemos una propuesta un poquito más contemporánea, que es la que nos marcaba McGill con todo el tema de la espalda, de los estabilizadores, que son las planchas. Y tenemos la plancha prono, que si bien es un ejercicio que a mí me gusta, pero no tiene movimiento, no tiene reto estabilizador. Y una vez que la consigo, lo ideal sería salir de esta plancha. ¿Cómo? Pues proponiendo retos, elevando un pie, cambiando apoyos alternos, la plancha comando de alternar apoyos. Son opciones que me dan un estímulo de reto en vez de estar en esa situación isométrica que no es la que más me gusta. También tenemos la plancha lateral, que hay muchas personas que nos hacen esta típica plancha con los pies extendidos. Para mí no es la ideal, porque hay tensión en las rodillas, se activa mucho el tensor de la fascia lata, no son músculos que me interesan, y para anular al tensor de la fascia lata prefiero que esa rodilla esté en flexión. Desde ahí extiendo, elevo cadera, trabajo el glúteo medio, trabajo el oblicuo, trabajo los estabilizadores del hombro y con esa pierna puedo, si quiero, abducir, puedo hacer movimientos de running, puedo hacer movimientos de tocar atrás, puedo coger un peso y hacer círculo. Hay variantes dentro de esta plancha lateral que me abren el repertorio de posibilidades motrices mucho más interesantes que estar ahí isométrico. Y no debemos olvidar a lo que es la disociación lumbopélvica. El core no es solamente los abdominales, sino también el gran erector espinal, que al final es la musculatura más importante que nos va a permitir acceder a un squat, a un swing, etc. Entonces, desde aquí puedo empezar a hacer esa buena disociación con una pica posterior o teniendo buena conciencia de flexionar la cadera manteniendo todo estable. Y así ya tenemos con la plancha prono, la plancha lateral y este trabajo del erector, un trabajo bastante completo en una situación estable, segura, con nuestros primeros pasos. Continuando en el suelo, un equipamiento interesante para la estabilidad dinámica del core es la rueda abdominal, pero como comenta Domingo en el podcast, puede poner mucha tensión en el hombro si estiramos demasiado los brazos por delante del core, y propone algunas variantes con rueda e incluso rodillo de espuma para mejorar el ratio beneficio-riesgo. Si hago este ejercicio con la rueda abdominal, más que mover el hombro, prefiero mover la cadera, es decir, quedarme en 90 grados y ahora yo extiendo y flexiono la cadera. ¿Ves? El movimiento de los hombros prácticamente no existe y lo que estoy dando prioridad es a una palanca más fuerte, más estable, dándole un reto con una intensidad suficiente, óptima, y no quiero más. Más no es mejor, mejor es mejor. Pero me gusta más otros medios, como puede ser en suspensión o en este caso el roller, que nos obliga a hacerlo correctamente. Colocamos los antebrazos sobre nuestro roller y desde ahí muevo antebrazos desde los codos hasta las manos. Solamente me permite este recorrido, pero es el justo que yo necesito para, fijaos, llegar a una situación prácticamente de plancha. El hombro está en una situación muy estable. Si separo los antebrazos paralelos, estoy activando al serrato anterior. Yo creo que los beneficios son muchísimo más amplios que el hacerlo con la rueda abdominal. El hombro no sufre y tengo más beneficios a nivel de activar a ese músculo estabilizador como es el serrato anterior y en una posición, como ves, bastante horizontal. La otra opción es colocarlo en las rodillas, apoyar antebrazos y desde ahí movimiento hacia atrás, realizar este movimiento de flexo extensión
donde doy protagonismo a esa parte más inferior de rotación de oblicuos externos y así tengo un complemento de un ejercicio y otro en una posición segura, con un medio que me ayuda a hacerlo en el rango adecuado de movimiento, con el mismo o más beneficio, pero los riesgos al mínimo. Yo diría que nos compensa. A continuación podemos elevarnos ya un poco del suelo, pasando por ejemplo a la llamada posición de caballero con una rodilla en el suelo y usando algo de peso, como puede ser una kettlebell o una banda elástica. Vamos a introducir algo de peso libre y vamos a cambiar, como ves, de posición. Me gusta esta posición de caballero arrodillada con una pierna adelantada, la otra en apoyo, porque la cadera se queda en una posición bastante neutra. Si yo me coloco con las dos piernas en esta posición, posiblemente la cadera quiera caer en rotación anterior. Adelanto una y la quedo bien fija. Y ahora centro el trabajo en retar. ¿Cómo? Con un peso libre, una kettlebell, un balón medicinal, un compañero que me asista, etc. Este trabajo tradicional del halo a mí me gusta, porque varía el centro de masas, intenta sacar al core dentro de su estabilización y le permite hacer verdaderamente su función, es decir, pequeños y continuos ajustes para mantener la estabilidad. También desde aquí puedo empezar a hacer trabajos estabilizadores, bien aquí tipo press pull-off o bien con pequeñas rotaciones o con un trabajo un poquito más exigente también para el hombro que quiero que participe, de press, estabilizando, de círculos, de abducciones, de trabajos, como ves, donde toda esa musculatura de la faja abdominal está realizando su función, con contracciones no intensas, porque no quiero machacar al core, esto es fácil, ya lo hablamos, ¿no? Que no quiero hacer 400 abdominales hasta el fallo, sino lo que quiero es que esta zona se refuerce teniendo conexiones mecánicas con el hombro, con la cadera, para progresar en vertical. Desde aquí también tengo algunos ejercicios interesantes, como por ejemplo con un medio elástico, separarlo para que la cintura escapular trabaje un poco y desde ahí inclinarme lateralmente. Con esta poquita de inclinación ya voy a notar el trabajo de los estabilizadores, del oblicuo, del cuadrado lumbar, de trabajos que después voy a ver su reflejo quizás en un molino con kettlebell. Desde aquí también me gusta el ir elevando el centro de masas. Este que hemos hecho aquí abajo también podría hacer un balanceo. Desde aquí pasar a posiciones de cargada asimétrica, que el core está aquí solicitado. Desde aquí pasar estas posiciones y ahora desde aquí me inclino lateral y arriba. Es como una parte del molino. Desde ahí puedo hacer pase de piernas, volver a esa posición y estoy realizando un trabajo de core, pero orientado ya a lo que posteriormente quizás voy a hacer de pie. Afrontar un molino sin haber pasado por estas situaciones, pues quizás es acceder a un escalón muy elevado cuando todavía no he subido los primeros. Y desde aquí ya podemos subir esos primeros escalones que me van a acercar a otros ejercicios, teniendo como justificación el trabajo de core, o ya que trabajo core, que me sirva para otras cosas. Exacto. Y finalmente incluiremos ejercicios de pie que ya trabajan el core de manera integrada en movimientos multiarticulares y con más transferencia al ámbito deportivo. Y la idea es esto, dejar que el core se integre dentro de movimientos multiarticulares donde ya está trabajando y así nos sirve de introducción. Estos ejercicios son muy buenos para introducirlos como un plus extra dentro del entrenamiento, como activación al principio o un día específico de darle protagonismo a ese estabilizador. Entonces, podemos utilizar nuestro balón medicinal, un balón medicinal relativamente bajo, moderado. Podemos empezar con un poquito de disociación lumbopélvica, tipo peso muerto rumano, a partir de ahí ir haciendo balanceos con frenada y a partir de ahí hacerlo un poquito más amplio, pivotando hacia arriba, dibujando diagonales o incluso lanzando contra la pared, ejercicios cada vez un poquito más exigentes. Siempre intento que utilicemos un peso bajo, moderado, que se trata de acelerarlo y frenarlo excéntricamente. Si yo cojo un peso muy elevado, al final me va a arrastrar, voy a hacer rotaciones excesivas que quizás estoy pasando el rango de posibilidades seguras. Bien, entonces esto que quede claro que no es para utilizar cargas elevadas, sino moderadas. Tenemos nuestro balón medicinal y un elemento que es la kettlebell, que a mí me gusta mucho, es como esa navaja suiza, ¿no?
que yo puedo empezar con ejercicios como estos de balanceo, que lo podría hacer arrodillados, a partir de aquí hacer círculos, cambiar a un lado con inclinaciones laterales, círculos, y a partir de aquí combinar con un poquito de cargada, círculo, cargada. Esto es trabajo estabilizador. Estoy con mi bracing, sigo respirando, con mi faja abdominal, hacer ejercicios un poquito más de frenada excéntrica, de balanceos donde tengo que obligar a ese core a mayor estabilidad, y todo lo que es luego manejo de kettlebells como el swing pull, como cualquier ejercicio de estos, estaría ya involucrando a esa cadena posterior sobre todo. Claro, y es lo que te iba a decir. La kettlebell, si utilizamos una kettlebell, nos obliga a cargas unilaterales. Si trabajamos con mancuernas, yo apostaría por lo mismo. Hacer trabajos de press a un brazo para que el core se vea más involucrado. Si hacemos un press con multipolea, en vez de hacerlo con las dos, con una, y así tenemos ese trabajo estabilizado. Todo lo que es unilateral o unipodal va a conseguir un estímulo natural para el trabajo del core. Con la kettlebell también siempre me gusta reforzar esa cadena posterior con este swing de la cabra, o con el clásico de buenos días por detrás que me moviliza el hombro. Trabajo esa cadena posterior, que muchas veces nos olvidamos de esa cadena posterior, ¿no?, que es la más fuerte, que es la que nos involucra más hacia ejercicios multiarticulares. Entonces no olvidemos el gran erector. Hemos visto el balón, kettlebells, que me da ese trabajo de inercia, y luego un medio que también nos ofrece muchas posibilidades, que es una banda elástica, un medio elástico, una polea también podría servir, porque me permite modificar el brazo de la fuerza de resistencia. La puedo hacer el clásico press pull-off aquí, este press pull-off que es muy estático, pero que es un buen estímulo a medida que yo aumento la palanca, aumenta el momento de fuerza, el reto estabilizador. Me gusta más estos donde hay cierto movimiento rotacional de la cintura escapular, no de la cintura lumbopélvica, de la región lumbopélvica, que es más estable. Si quiero girar un poquito más, flexiono cadera, y desde aquí tengo un rango un poquito mayor y, como ves, un poquito más dinámico. Me gusta el ejercicio de cortar madera, que sería desde ahí hacia abajo. Es un movimiento muy natural para nuestra mecánica, que vamos pivotando, que vamos poniendo en acción al miembro inferior, al miembro superior, y luego ejercicios donde podemos involucrar también al hombro como estabilizador. Desde aquí, hacer círculos a un lado, círculos al otro, separar para tener un reto más estabilizador, hacer un pequeño press arriba. Todo esto son ejercicios donde modifico las palancas, la resistencia, puedo jugar en ese momento aumentando, disminuyendo, trabajos rotacionales con control, y así tenemos un repertorio bastante completo con diferentes estímulos y con medios simples, sencillos y fáciles. básicos. Y esto sería todo por la parte práctica. Os recomiendo escuchar el podcast si no lo habéis hecho ya, porque ahí profundizamos mucho más. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.